Muy buenos días mi gente, espero que anden muy bien. En esta ocasión les vengo teniendo un video más, gente, donde nos animamos y nos dijimos vamos a darle lo que viene siendo a Magneson Oscuro, gente, que se volvió muy de moda por la jugadora Paulasha97, gente, el cual el Magneson tristemente es frágil, es verdad, pero lo que pega el volteo cruel inclusive a sus propios counters, gente, cuidado. Y aprovechando también llevamos lo que viene siendo Gligar, que tristemente fue siendo un poquito relegado por el hecho de que da un mejor resultado en versión oscura de Gligar, gente, que el normal se dejó de utilizar. Y terminamos también con lo que viene siendo Pelipper, el cual también a través de lo que viene siendo las temporadas se ha ido relegando poco a poco, pero eso no significa que no sea todavía útil en Go Battle League, gente. Así que el equipo está muy bueno, gente. La mera verdad, ese Magneson me agradó su composición de entrar, golpear, salir, regresar, cargar energía y aventar otro cargado más. Está muy bueno, gente. Así que el equipo está ahí. Y también quiero aprovechar para invitarte a que dejes un buen like, gente, eso me ayuda un montón. Y también te suscribas al canal, gente. Más del 90% de la gente que ve estos videos no está suscrito y eso a mí me ayuda un montón. Y también terminando con broche de oro, gente. Y Raxito se traba, gente. Raxito siempre la anda manqueando. Este es el único canal donde las jugadas maestras y las manqueadas se dan en un mismo combate. Aquí vamos a estar viendo que ya Magneson se va a comer a Carvin, le avienta un disparo espejo, ya tiene el segundo y lo aventamos, y esto va a ser más que suficiente para llevarse la victoria ante ese Pokémon. Pasamos al que viene siendo el segundo combate, donde Magneson le va a sufrir con los confusión. Aquí el rival hizo el cambio, nosotros vimos a Tutbone y es un problema que aquí una vez le digo, Raxito la manqueó. ¿Por qué la manqueó? Primeramente porque entró con Pelipper, el cual no es recomendable, era entrar con lo que viene siendo Gligar, y así nos evitamos el tener que escudar los volteos cruel o carga salvaje. Esto de lo que viene siendo el español Latinoamérica vino a cambiar completamente la manera de mencionar los cargados. Aquí vamos a estar llegando a lo que viene siendo un huracán, que ahora ya no es vendaval, ahora es huracán, el cual, gente, el rival perfectamente lo intuyó, lo vio venir. Así que pues tristemente ya estamos en igualdad de escudos, ya no hay, y tenemos literalmente la ventaja, pero voy con el miedo de que tenga puño fuego himno. Por lo regular los himnos oscuros tienden a llevar esa clase de doble puño elemental, y el rival hace el cambio, curiosamente, lo que viene siendo Scrafty, y esto lo vamos a saborear porque Gligar tiene mucha ventaja, es más tanque que el Pelipper, es verdad, y esto lo vamos a estar demostrando. Aquí despachamos a lo que viene siendo su querido Pokémon y entra lo que viene siendo himno solo para recibir un excavar que Gligar, gente, se lo llevó en corbata. Pasamos al siguiente, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un perfecto lead, donde Feraligatr con esto de garra umbría, gente, lo volvieron meta completamente. Yo lo sé, el rival lo sabe, va a estar aventando hidrocañón. A pesar de ser tipo eléctrico, nos va a doler bastante. Magneson no se caracteriza por ser muy tanque, que digamos, y vamos a estar generando presión. Le hacemos un catch a lo que viene siendo su querido Feraligatr, el cual, gente, vamos a estar recibiendo lo que viene siendo su cargado, y entra ni más ni menos que Granbull, el cual, gente, otro Pokémon que también se fue relegando a la entrada de nuevos Pokémon Hada, y ante los cambios en el meta, que sigue siendo el Hada que pega más,
que todos. Aquí vamos a estar haciendo unos basiquitos más, gente. Quiero tener 2 disparos espejos. El rival va a lanzar lo que viene siendo su triturar. Sabíamos que nos iba a tirar a lo que viene siendo Magneson, por eso invertimos el escudo. Aquí aventamos lo que viene siendo un disparo espejo, el cual ya hizo el daño que tenía que hacer, y entra ni más ni menos que este Ferrothorn, el cual, gente, lo vamos a estar aventando su cargado de carga salvaje. Tristemente lo escudo, pero entramos con lo que viene siendo nuestro Gligar, el cual va a estarse comiendo todos y cada uno de los cargados de Ferrothorn. Aquí aventamos lo que viene siendo un excavar, el cual el rival lo deja pasar porque ya no tiene escudo y Raxito no está poniendo atención al combate. Vamos a estar viendo que entra otro latigazo, no pasa nada, lo matamos con el pecho. Entra ni más ni menos que este Braligator para tratar de hacer daño, y con las justas, con los IVs perfectos, aguantamos, aventamos a excavar y nos llevamos la victoria en el combate. Pasamos al siguiente match, pésimo, horrible, espantoso lead de Anihile, y vamos entrando lo que viene siendo nuestro Gligar, y entra curiosamente con lo que viene siendo Steelix Oscuro. Steelix Oscuro, el cual, gente, el vaso impacto corrió con la suerte de que nos bajara el ataque. Aventamos el excavar, el rival lo escuda, nosotros vamos a llegar a otro excavar más con la intención de infligir daño, y el rival, que va a estar haciendo, lo va a estar dejando pasar, gente, porque pues ya no es el daño que es, pueda meterle alguna presión. Aquí sacamos el escudo, ¿por qué? Porque los cola dragón le van a pegar duro y macizo lo que viene siendo este Pelipper. Por lo cual, gente, aquí ya el rival dejó pasar lo que viene siendo el siguiente excavar. A mí me sirve porque me quita un problema llamado Steelix ante Magneson y Pelipper. Aquí va a estar entrando con Anihile, el cual, gente, va a estar lanzando su Tajo Umbrío. No se bustea, eso es bueno y es importante. Entra ni más ni menos que Victreebel y le volvemos a hacer un tremendo catch, porque vamos a estar aguantando lo que viene siendo la hoja aguda, que puede ser súper eficaz, la mera verdad. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un disparo espejo, él lo tiene que escudar, y nosotros vamos a aprovechar esto porque llegamos a otro disparo espejo más, que va a ser más que suficiente para retirar a lo que viene siendo ese Victreebel. Ya la entrada de Anihile, sabiendo que teníamos un Pelipper allá un poquito farmeadito, pues sabe que no tiene nada por hacer. Siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que a este Poliwrath, y aquí, Raxito, ¿por qué entraste con este Gligar y no con Pelipper? Primeramente, porque le estaría entregando inmediatamente nuestro counter, el cual no es bueno hacer eso. Hay que aguantarnos, y entra ni más ni menos que Gligar, el cual, pues muy bien, me agrada que hablo mal del Gligar normal y ya lo están utilizando en el video. Vamos a estar viendo que va a estar ni más ni menos que lanzando un as aéreo, ya no es golpe aéreo, as aéreo, y vamos a estar ni más ni menos que aventando nuestro as de aéreo, gente. Ya le quitamos el escudo, y quiero aprovechar nuevamente a invitarte que me dejes tu opinión de qué te pareció esta composición de temáticas y roles de ligas libres en esta temporada. Que si acaso nada más va a ser esta la Liga Remix, y lo que fue lo que no me acuerdo de lo que viene siendo la otra copa, que estuvieron nada más 2 semanas esa, todo lo demás rotó. Para mí no está bien, hubieran metido más temáticas para darle mayor variedad, pero te leo en los comentarios, gente. Vamos a estar viendo que el rival escuda a un Toxapepe, ya no había nada por hacer. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar viendo la entrada de ni más ni menos Quagsire. Aquí Raxito la volvió a manquear. ¿Por qué la manqueó? Primeramente porque debió entrar inmediatamente con lo que viene siendo su Pelipper, pero pues le ganaron las ansias de conectar un Voltropel, que a pesar de ser tierra, gente, cuánto daño ya le metió a ese Quagsire. Aquí avienta un Rockefeller, del cual perfectamente escudamos, despachamos a Quagsire. Vamos a ver con quién entra el rival, y va a estar siendo ni más ni menos que a este Poliwrath. Aquí quisimos baitear para ver si le quitábamos el escudo. El rival estuvo atento,
estuvo buzo y aventamos otro meteoro bola para ahora sí quitar el escudo. Tiene que escudar, si no, esos son huevos de toro, no señor. El escudo, y eso a mí me ayuda bastante porque me lo deja a margen de un volteo cruel si logramos llegar. Aquí llegamos a un huracán el cual, gente, le va a doler bastante. Despachamos a lo que viene siendo su público y entra ni más ni menos que Gligar. Aquí ya tenemos completo control y ventaja. Tenemos 3 Pokémones, 2 completamente dañados, pero vamos a estar infligiendo daño con los as aéreos de Gligar. Al ser oscuro le van a doler mucho más, así que está obligadísimo a despacharse lo más que pueda a lo que viene siendo ese Gligar. Nosotros llegamos a lo que viene siendo otro as aéreo más, el cual, gente, ya sacó el escudo. Esto es completo control y tranquilidad para nuestro Pokémon, porque ya le quitó la única forma en que nos pudiera ganar, y era al saber que íbamos a llegar a lo que viene siendo un disparo espejo. Él avienta su excavar, no tiene energía, y esto Pelipper lo va a aprovechar para llegar primeramente a un meteoro bola, que con esto va a ser más que suficiente para llevarse la victoria. Pasamos ni más ni menos que al último combate del video, y va a estar siendo ni más ni menos que Carwin contra nuestro Magneson. El rival hace el cambio y me huele a puerca, apesta a puerca. ¿Qué puede tener atrás? Posiblemente un hada, posiblemente un hoja filero. Vamos a estar aventando lo que viene siendo básico tras básico, y ya estamos farmeadísimos, y Carvin lo va a sufrir un montón, porque, gente, excavar le va a pegar, a pesar de no ser oscuro, le va a pegar bastante. Él lo sabe, saca el escudo, nosotros aventamos el siguiente excavar, que con esto va a ser más que suficiente para dejarlo a 2/3 de vida. Ahí necesito con tomar. Y ahora sí entramos con lo que viene siendo nuestro querido Magneson. Aquí sacamos energía y entramos ni más ni menos que con nuestro Pelipper. Es lo que le digo, Raxito no sella sino la manquera en las transnaciones. Aquí vamos a estar llegando al que viene siendo un huracán, y le vamos a tratar de baitear. Hay que quitarle el escudo para no conectar el huracán. No señor, no suelta el escudo. Aventamos otro meteoro bola. Si no te lo quito a punta de baiteos, te voy a dejar tocadísimo para que Magneson pueda estar haciendo de las suyas. Aquí va a estar lanzando su cargado. Me va a doler más que una avalancha, preferible explorar una vez. Aquí ya tiramos a lo que viene siendo su Tropius. Va a entrar ni más ni menos que Carvin, el cual conectamos el disparo espejo. No señor, no, él hizo el cambio. Nosotros vamos a estar aventando un segundo disparo espejo, y ya está muy tocado. Le da el tiempo y la oportunidad de conectar otro cargado más en la avalancha, el cual lo aguantamos bien. Aquí se nos trabó el taxito, poniéndola más complicada en el combate, y vamos a conectar lo que viene siendo un disparo espejo. Despacio casa, conectamos otro básico más y nos llevamos la victoria. Y este fue el equipo de Magneson doble volador. Espero que hayan disfrutado del video, gente, y mando un especial saludo a la comunidad de Mythical Coins, Arceus, Zyro, Red Clan y a Origin Infinity. Sin más, me despido.